Estimados, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de momento de inercia. Acompáñame a leer el enunciado. Se muestra la sección transversal de una solera de encofrado de techo. Calcule el momento de inercia con respecto a los ejes centroidales X e Y además de los ejes paralelos X' e Y'. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En esta oportunidad tenemos aquí la sección transversal de una solera de encofrado de techo. En este caso, la sección transversal se entiende que es este rectángulo que está acá, de dimensiones 3 pulgadas por 6 pulgadas. Lo que nos piden determinar es el momento de inercia con respecto a los ejes centroidales. Ejes centroidales se entiende que son aquellos ejes X y Y que pasa justamente por el centroide de la sección transversal. En este caso, se entiende que este punto de acá justamente es el centroide. Por lo tanto, X y Y se le conoce como ejes centroidales. Aparte, también nos piden determinar el momento de inercia con respecto al eje X' y Y', que son ejes paralelos a los ejes antes mencionados. Bien. Lo primero que tenemos que recordar o conocer es cómo se calcula el momento de inercia de un rectángulo o con qué ecuación se calcula. Imaginemos que tenemos acá justamente un rectángulo de base B y altura H. Su eje centroidal o su centroide, mejor dicho, justamente sería ese punto rojo, que justamente se encuentra en la intersección de las dos diagonales. Vamos a trazar los ejes centroidales. A ver, vamos a suponer que este sería el eje horizontal X y esto de aquí, digamos, el eje vertical Y. Por tablas podemos conocer de que el momento de inercia con respecto al eje X, si es que ese eje pasa justamente por el centroide, dicho momento de inercia es igual a 1 sobre 12, la base en este caso es la dimensión del rectángulo que es paralelo al eje, ¿ya? 1 sobre 12, perdón, de la base que es B por la altura, si B es la base, la altura es H, por la altura elevado al cubo. Con esta ecuación calculamos el momento de inercia que tiene este rectángulo para que gire alrededor del eje X. Pero seguramente va a ser distinto si es que pretendo hacerlo girar el rectángulo alrededor del eje Y. Por lo tanto, hay o existe su propia fórmula para el eje Y, que es similar. Sería 1 sobre 12 de la base. En este caso la base ya no va a ser B, porque eso corresponde al X. Para Y su base es H, entonces sería acá la base que es H por la altura que en este caso es B. Si H es la base, su altura en este caso viene a ser B, por B elevado al cubo. Bien, jóvenes, entonces tenemos por aquí, vamos a señalar acá entonces como ecuaciones las fórmulas para hallar el momento de inercia. Ahí está. Eso sería para el eje X y aquí tenemos para el eje Y. Ahora, ¿qué pasa si esos ejes X y Y ya no están en el propio centroide? Digamos, se encuentra acá, a un costado o en el borde. A ver, vamos a ver. Vamos a suponer que el mismo rectángulo ahora lo vamos a hacer girar alrededor de un eje X', digamos así, ¿ya? Que justamente ese eje está en el borde del rectángulo. Y también el eje Y que está en este borde de acá. Vamos a conocerlo acá o llamarlo Y'. Por supuesto que el rectángulo no tiene la misma capacidad de rotación aquí de lo que tiene acá. Acá tal vez le es más difícil rotar alrededor del eje X'. Por lo tanto, su ecuación tiene que ser diferente, tiene que ser incluso mayor numéricamente hablando, porque es más complicado que rote el cuerpo en estas circunstancias. ¿Cuál es el momento de inercia? ¿Ya? ¿Cuál es el momento de inercia con respecto de este rectángulo para que gire con respecto al eje X'? Ya no es 1 sobre 12. Aquí para que gire al borde es 1 sobre 3.
la base, que es b, por la altura al cubo. Ya tenemos entonces, jóvenes, miren, la ecuación para determinar el momento de inercia si es que el rectángulo quiere girar alrededor del eje X'. Y si gira alrededor del eje Y', bueno, vamos a colocar acá su ecuación, es bastante similar. Ya no es 1 sobre 12 como dije, en este caso es también 1 sobre 3. La base es h y la altura es b. Sería h por la altura b elevado al cubo. Entonces ya tenemos también por aquí la fórmula para hallar justamente el momento de inercia. Entonces miren, jóvenes, ustedes pueden apreciar que el momento de inercia no solamente depende de las dimensiones de la figura, sino que el momento de inercia tiene que ver bastante con el eje hacia donde vamos a girar la figura. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calculando el momento de inercia en los ejes centroidales primero, de acuerdo al problema. Eje X y luego eje Y. Vamos a colocar por acá Y sub X y también vamos a calcular acá Y sub Y. Ahí está. Vamos a calcular. Entonces, a ver, el momento de inercia con respecto al eje X. El eje X es un eje centroidal porque pasa por el centroide, miren, de la sección transversal. Entonces tiene que ser con esta fórmula de acá, con esta, el eje X. Sería 1 sobre 12. ¿Cuánto es la base? Miren, ve. Si esto de acá es la sección transversal y lo vamos a hacer girar con respecto a este eje, la base es esto de aquí. 1,5 más 1,5, estamos hablando de 3 pulgadas. Por la altura al cubo. Bueno, la base es 3 y la altura sería 6. Entonces sería acá 6 pulgadas elevado esto al cubo. Si hacemos el cálculo aquí, tenemos un resultado de 54 pulgadas a la 4. ¿Por qué pulgadas a la 4? Obviamente aquí tengo pulgadas y aquí tengo pulgadas cúbicas. Como resultado, pulgadas a la 4. Entonces, el momento de inercia de esta sección transversal para que gire alrededor de este eje, así, para que gire así, tiene un valor de 54 pulgadas a la 4. Vamos a calcular ahora el momento de inercia para que esta sección transversal ya no rote así, sino rote alrededor del eje Y, que es el eje centroidal. Como es eje y es eje centroidal, sería con esta fórmula. Sería entonces, Y es igual también 1 sobre 12, la base. En este caso, si vamos a elegir esto como eje, la base no puede ser esto, ¿no? La base es esto de acá, es paralelo. 3 más 3, 6. 6 pulgadas es la base. Y la altura sería la dimensión perpendicular. Esto sería 3. 3 pulgadas al cubo. Muy bien. Haciendo el cálculo acá, tenemos como resultado 13,5 pulgadas a la 4. Perfecto, jóvenes. Ustedes pueden apreciar que el momento de inercia más pequeño es este, alrededor del eje Y. Lo cual significa que seguramente para este rectángulo es más fácil girar alrededor del eje Y que girar obviamente alrededor del eje X. Muy bien, ahora vamos a calculando el momento de inercia en los ejes paralelos, que en este caso es X' y Y'. En X' y también vamos a colocar Y sub Y'. Muy bien, vamos a colocar por acá, a ver, X', vamos a ver. Como ya son ejes que están, miren, a un costado en el borde, son ejes que están en el borde, entonces obviamente utilizamos estas ecuaciones. Y' sería 1/3. La base en este caso es, la base es 3, ¿no? La base es 3. Y la altura es, a ver, la altura sería 6 al cubo, ¿no?
6 al cubo. Entonces tenemos acá como resultado 216 pulgadas a la 4. Ahí está el momento de inercia de toda esta figura alrededor del eje X, X'. Ahora vamos a ver, ya tenemos entonces por acá la respuesta, el Y'. Ahora vamos a calcular el momento de inercia Y'. 1/3, con esta fórmula, 1/3 de H. En este caso, H es su base, ¿no es cierto? Sería 6 por su altura. En este caso su altura es 3 al cubo. Ahí está. Haciendo el cálculo de esta última parte, tenemos que el momento de inercia es 54 pulgadas a la 4. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya el momento de inercia alrededor del eje Y', 54. Comparando los momentos de inercia en el eje X' y Y', podemos darnos cuenta que el momento de inercia en Y' es mucho menor, miren, ve, casi 4 veces menor, ¿no? Lo cual quiere decir que a esto de acá, para esta sección transversal, es mucho más fácil girar alrededor de este eje, mucho más fácil que girarlo todo esto alrededor de este eje. Bien, jóvenes, espero que me hayan entendido o comprendido este tema de momento de inercia a través de este problema sencillo. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.